Parte importante del desarrollo de cualquier proyecto o plataforma digital es la investigación y el estudio que podamos hacer a nuestros usuarios, ya que es la única forma de crear y diseñar soluciones que se adapten a sus necesidades y dolores. ¿Cómo investigamos y quiénes son los que hacen research? Lo conversamos hoy en Los Martes son de UX. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo martes de UX. ¿Cómo estás, Rodrigo? Renato, hoy día nos acompaña Renato Verdugo, UX Researcher. ¿Cómo estás? Hola, gracias por invitarme. Bien, ¿y ustedes? Muy bien, muy felices de que puedas estar hoy día conversando junto a nosotros. Gracias por tenerme acá. Contarles que Renato es ingeniero civil de la Universidad Católica, de la Pontificia Universidad Católica. Tiene estudios en estética y historia del arte, máster en ciencias de la computación, además es doctor en ciencias de la computación. Hiciste una carrera en torno a las ciencias de la computación que me imagino en algún momento te tocó y te llevó a dedicarte a este otro lado quizás de la investigación o el mundo digital. ¿Cómo te pasaste de, podríamos decir, la ingeniería al lado de la UX? ¿Sabes qué? Fue un poco, no fue muy planeado, no fue una cosa así como, oye, UX es algo que siempre quise hacer. Estudiando ingeniería, yo creo que siempre me interesó el hacer productos que fueran buenos productos, Ujú. más que la cosa técnica de preocuparse de las bases de datos y eso. Ujú. Pero cuando estaba estudiando mi doctorado, me estaba especializando en investigación en educación y por casualidad, en el fondo, en una de mis primeras pegas, que fue en Londres, trabajando en el Jardín Botánico, Kew, Ujú. llegué a hacer una investigación en educación en una app que habían desarrollado ellos en Kew, que habían gastado mucha plata en desarrollarla, y se suponía que mi trabajo ahí iba a ser investigar cómo la gente aprendía a través de la app, que era lo que hacía como investigador en educación, pero la app no funcionaba. Ujú. Entonces ahí empecé a buscar como, chuta, cómo se arregla una experiencia del usuario y leyendo y encontrando libros me di cuenta que en realidad lo que yo había estudiado en computación y lo que había estudiado en estética, en arte, como que confluían muy bien en Ujú. el campo de UX y ahí fue como, esto es lo que siempre quise hacer, solo que no sabía que existía. Hizo sentido. Oye, sí, bueno, muchos hemos llegado por accidente, yo creo, a UX. Oye, Renato, y ya entrando más en la entrevista, ¿cómo llegaste a un holding como Alphabet y en especial cómo lograste transformarte en researcher en YouTube? Fue también, como todo, siento que ha sido como coincidencias grandes. Ujú. Estaba trabajando como researcher en una agencia de investigación en San Francisco, en California, y estaba trabajando en proyectos que tenían que ver con salud. Entonces trabajaba con pacientes todo el día y era como emocionalmente la carga era súper heavy. Mm. Y entonces llegaba a mi casa todas las noches y veía YouTube como una manera de distraerme. Y un día me acuerdo haber pensado como, pucha, paso tantas horas viendo YouTube, me pregunto si a lo mejor tienen researchers y puedo yo ser su researcher. Y postulé y por casualidad caí justo en el equipo que estaba reclutando en YouTube y me tocó juntarme con harta gente ahí y en el proceso de la entrevista como decirles como, oye, el producto que ustedes tienen me encanta, me encantaría trabajar acá porque el producto realmente era algo Ujú. que yo usaba todos los días y era algo que era importante en mi vida en ese momento porque era lo que me permitía como distraerme de este proyecto súper heavy en el que estaba Ujú. trabajando con pacientes y trabajando con gente que estaba súper enferma. Eh, y como en ese proceso ellos se dieron cuenta como, oye, en realidad entiendes la plataforma de una manera que no todos acá la entendemos, Ujú. ya, pues, trabaja con nosotros. Y así que llevo 6 años en YouTube y nunca he estado en Google, o sea, Google, normalmente Alphabet, la gente claro. como que se pasea por equipos Ujú. adentro, siempre he estado en el mismo equipo dentro de YouTube por 6 años, así que tuve la suerte de caer en el lugar correcto. Qué entrete. Oye, y bueno, uno se imagina cuando piensa en estos equipos que están detrás de las plataformas que, como decís tú, usamos tanto día a día. Hoy en día, sobre todo YouTube, en el contexto de pandemia, nos ha entretenido, nos ha educado, pero uno empieza a pensar es cómo es el equipo de investigación que está detrás de esa plataforma. Tú ya hay 6 años, decía ahí en YouTube.
¿Cómo es ese equipo al cual llegaste? ¿Cómo se ha ido transformando en el equipo que está ahora? ¿Y cómo eso se ve reflejado finalmente en lo que pueden ser cambios quizás pequeños o grandes que están implementando en la plataforma? Ha cambiado N. Cuando yo me uní, vivía en San Francisco, éramos un equipo súper chico, cabíamos todos alrededor de la misma mesa y ahora ha ido creciendo y creciendo. Yo ahora vivo en Nueva York, parte de mi equipo vive en Zúrich, en Suiza, la otra parte vive en California todavía y yo estoy aquí al medio. Pero la principal manera, en el fondo, en la que he ido cambiando es que se ha permitido, el crecer nos ha permitido especializarnos cada vez más y el que existan más roles. Como yo siento que cuando yo llegué era un poco como investigar la plataforma entera y ahora existen más roles especializados, más gente que se dedica a entender un fenómeno muy específico dentro de lo que es el ecosistema de YouTube, que la gente lo piensa como un producto, claro, como la plataforma de los videos, pero la realidad es que si te pones a ver todos los componentes que tiene la plataforma y todas las diferentes tipos de usuarios que existen, desde nosotros como consumidores de video, que simplemente venimos a YouTube y vemos videos, pasando por los creadores que suben contenido y también por las empresas que, no sé, pues pueden ser dueños del copyright, de un catálogo gigantes de música. Toda esa gente tiene un rol que jugar en el ecosistema de YouTube y la principal diferencia ahora es que existen roles súper especializados, bueno, como el mío, en YouTube, que yo creo que hace 6 años no hubiésemos tenido el equipo, la capacidad de hacerlo. Ahora somos, creo que hay más de 30 researchers en YouTube distribuidos alrededor del mundo. Y claro, eso te permite un nivel de profundidad que no teníamos hace 6 años. ¿Y cómo describirías tú el proceso profesional que viviste para poder llegar a ser researcher? Mencionabas esto de que estudié estética, lo combiné con la computación, me enfrenté a situaciones donde tuve que investigar qué era lo que el usuario necesitaba. ¿Hay algo que marcó la diferencia donde, no sé, lo hablábamos con otro entrevistado, tuve la epifanía y dije, este es mi camino y esto es lo que me gusta hacer? ¿O no logré identificar como claramente cuál es ese momento? Hay como un espíritu para mí en UX que todavía existe de como no pertenecer a un campo y que siempre desde el minuto que descubrí que existía UX lo encontré atractivo porque si yo miro, por ejemplo, a los profesores cuando yo estudiaba computación, si yo miro a la generación como más vieja de mis profesores, no estudiaron computación, estudiaron ingeniería eléctrica, estudiaron ingeniería mecánica y eran los nerds que les gustaban los computadores y que encontraron una manera de entrar a un campo que no existía. La computación no existía como tal, no podías ir a una escuela de ingeniería y estudiar computación. Y siento que UX es un poco, estamos en ese vértice también, donde mis colegas, la gente que tiene mi edad, la gente que es un poco mayor que yo, todos venimos de campos muy distintos. Yo vengo de computación, hay gente que viene de psicología, hay gente que viene de periodismo, hay gente que no viene de ningún campo relacionado, hay gente que viene de biología y que simplemente le gustaba la investigación. Y es rica esa sensación de un campo donde nadie pertenece y por lo tanto todo el mundo pertenece. Y ahora cuando miras, no sé, pues cuando miro a las generaciones como de interns, gente que está recién entrando, vienen con títulos debajo del brazo que son como súper específicos a la pega que vienen a hacer. Y yo pienso, chuta, esos cursos ni siquiera, o ahora cuando enseño en la universidad, son cursos que cuando yo estaba en la universidad por lo menos no existían. O sea, existían, no sé, los libros de Alan Cooper y uno los leía, pero no había nadie que estuviera haciendo como una batería de 7 cursos que se refieren todos a interfaz humano-computador y a cómo hacer investigación remota. Nada de eso existía. Pues. Entonces, choro, esto es un campo de gente rara, gente que estudió algo y que tal vez no le gustó o no se sentía cómodo y encontraron su propio espacio en este otro campo. Y eso para mí es fundamental, el tener como un equipo de gente que miráis alrededor de la pieza y decís, hoy nadie aquí estudió lo mismo y nadie aquí viene del mismo campo y es súper rico eso. Oye, y en esta virtuosidad de ser multidisciplinares, que podemos venir desde cualquier campo, ¿cierto?, a dedicarnos a la investigación, ¿qué crees tú que se necesita particularmente para dedicarnos al UX Research? Me imagino que todos podemos tener las ganas, quizás algunos se nos es más fácil convertirnos. ¿Cómo lo ves tú desde ese punto de vista? Yo creo que para el tipo de investigación que yo hago, que es ¿Ya?
muy cualitativa y que tiene que ver con etnografía, y tiene que ver con fotografía, y tiene que ver con, en el fondo, entender un humano en profundidad. Para mí el único como requisito para eso es el tener un interés en gente que no conocí y gente que no tiene, gente que no, con quien no tienes, puede que tengas muy poco en común, pero que tienes, pero sientes una pasión por, yo en realidad estoy dispuesto a pasar mucho tiempo tratando de escucharte, tratando de entenderte, tratando de entender cómo te relacionas con un producto, cómo te relacionas con la tecnología en general. Y yo creo que por eso también el campo atrae tanta gente de distintos campos, porque si piensas que tienen en común un psicólogo, un periodista, bueno, tienen en común que les gusta conversar con alguien, ¿no? Les gusta entender a alguien. Entonces, para mí ese sería como el único requisito, el único piso en research cualitativo, es el tener ese interés en como, ¿estás dispuesto a sentarte a conversar con alguien que no conoces? ¿O eso lo encuentra una pesadilla? Porque, y está bien, hay gente que lo encuentra una pesadilla, y si lo encuentra una pesadilla, este no es el campo para ti, hay otras cosas que puedes hacer. Y en ese mismo contexto, bueno, tú mencionabas que uno tiene que tener, no sé, ciertas habilidades blandas, ciertas cualidades, pero en términos más concretos, ¿qué herramientas o qué conocimientos son claves para que alguien sea competente para poder dedicarse a UX y que no sea solo, o sea, más allá de que sí, pues tenemos que tener paciencia para poder conversar con mucha gente y entrevistar y estar tiempo, no sé, haciendo etnografía, mirando, etcétera? ¿Qué herramientas o conocimientos crees tú que son claves para que esas habilidades puedan transformarse en una competencia profesional cuando nos dedicamos a research? Es buena la pregunta, es que no sé, porque en parte siento que si te dijera, si te diera un checklist, así como, mira, estas son las herramientas y esto es lo que tenéis que saber, como que eso iría un poco en contra como de mi espíritu de por qué este campo es tan entretenido. Ajá. Pero yo creo, pero así como siguiendo un poco en la idea más abstracta de qué habilidades, Uh-huh. El ser capaz de mirar en los ojos, Uh-huh. a través de los ojos de otro, y más importante que eso, el ser capaz de, una vez que el otro ya no está ahí, el ser capaz de traer eso cuando el otro ya no está. O sea, cuando tú estás en una reunión con ingenieros, con product managers, con gente de marketing, y estamos todos tratando de hacer lo mismo, que en el fondo lanzar un producto, llegar al punto donde el producto llega al usuario final. Uh-huh. Y tu pega ahí ya no es entender al usuario, tu pega es ser el usuario, tu pega es representar al usuario, Uh-huh. tu pega es ser capaz de decir, mira, esto que estamos haciendo no va a funcionar por esto. Y ser capaz de como transmitir esa vivencia sin tener al usuario ahí, ser capaz de tratar de hacer que otros que tal vez nunca conocieron a su usuario, tal vez, o otros que no tienen ese tiempo de viajar y entender al usuario haciendo etnografía, todas las cosas que tú listaste, eso es una habilidad que cuesta y no sé cómo se aprende, porque uno, como, por lo menos yo tuve la suerte de aprenderla en el campo, o sea, En el hacer. Sí, en el hacer, no en el campo con vacas, digamos. No en el rancho de Aprendí Alan. en la pega, digamos, y yo creo que cuando veo como researchers más junior, el problema que tienen es ese, el problema que tienen es cómo transmitir esa vivencia a un equipo que tal vez no la tuvo. No sé si eso responde a tu pregunta, tal vez no la responde. Es que, o sea, nosotros siempre hemos planteado que las herramientas están para usarlas en beneficio del proceso y no todas las herramientas te sirven. Entonces, por eso nos interesa como tratar de buscar si hay procesos que tienen que ser, no sé, higiénicos y que tienes que hacer sí o sí, o es más bien cuestiones, como decías tú, que son cualitativas o más blandas, que es ponerte en el lugar del otro, que es la empatía, que es ser capaz de observar y de tratar de identificar soluciones para los dolores que las personas tienen, porque uno se enfrenta al usuario que quiere hacer algo, pero necesita ciertas actividades para poder lograr ese deseo, pues, ¿cachai? Y no sé, lo vimos en el caso de Chile con el retiro de los fondos de pensiones, que hoy se dieron cuenta que hay gente que no sabe leer, que hay gente que no tiene computador, que no tiene acceso a internet, y es como, chuta, ¿dónde hay UX en eso si no son capaces de ver que no todo se soluciona digitalmente, por ejemplo, ¿cachai? Entonces, por eso te planteamos esa pregunta, como, eh, efectivamente tiene que ser más desde la empatía y desde qué herramientas nos sirven, más que tener este to-do list, ahora haga, no sé, el mapa de empatía, check, ahora haga el estudio, ¿cachai?
¿Sabes que algo interesante ahí es que siempre como que trato de, especialmente cuando llega gente nueva a YouTube, a nuestro equipo, algo que siempre les digo es, piensa qué cosas te gusta hacer, qué cosas eres bueno afuera del trabajo y piensa de qué manera esas se podrían relacionar con tu quehacer como investigador, porque como investigador en realidad no hay una herramienta. No es que tú digas, oye, si no haces mapas de empatía, tú no vas a ser un buen researcher, imposible. La verdad es que o sabes hacer mapas de empatía o no nos sirve, ¿ya? Esa es una herramienta, es buena, la podemos ocupar en ciertos contextos, etc. Pero lo realmente valioso es cuando la gente trae algo que era de ellos, algo que era... entonces, por ejemplo, en mi caso eso fue la fotografía. Yo hacía fotografía y siempre lo pensaba como hacer street photography era algo que yo hacía fuera de la pega, era algo que me gustaba, era algo que había estudiado en la universidad un poco, pero no, nunca lo pensé como una herramienta profesional. Y cuando llegó el momento, en el fondo, tengo que contar la historia del usuario, tengo la suerte de pasar todo este tiempo con estos usuarios, traté primero de hacer video porque era YouTube y dije, bueno, hay que hacer video. Obvio. Y me di cuenta como, uy, pero cuando sacáis una cámara de video, como que eso transforma la conversación. Incluso, por ejemplo, esta conversación, ¿verdad? Si estuviéramos en un bar tomándonos un trago, esta No conversación estaríamos sería hablando de muy esto. distinta. La conversación sería muy distinta, sería mucho más relajada, etcétera. Entonces, y me di cuenta que cuando yo llevaba mi cámara fotográfica y la sacaba con el usuario, como que no generaba la misma barrera de como, uy, ahora estoy en cámara. Y empecé a hacer fotografía. Y esta herramienta que yo traía en mi interior como una cosa que era mi hobby, mi fin de semana, se convirtió en algo que podíamos usar en el trabajo. Y así hemos, por ejemplo, en YouTube tenemos un proyecto que se llama el review de las ideas raras. Y el objetivo es cualquier persona que tenga una idea que quiere probar, puede agendar una reunión conmigo y yo invito gente que esté relacionada a la idea que quieren proponer y tienen garantizado que el outcome del review va a ser un sí y va a ser un pequeño financiamiento, no es un gran presupuesto, pero un pequeño financiamiento para poder hacer un piloto, para poder experimentar. Y así hemos tenido, por ejemplo, gente que ha venido que se dedicaba a hacer cómics antes y que llegan y dicen, oye, si es que yo quiero hacer un cómic con la historia del usuario. Súper, hagámoslo. Otro que venía de un background de diseñar juegos y diseñó un juego de mesa. Y hizo un juego de mesa súper entretenido que le permitía a los ingenieros jugar como si fueran al usuario y entender al usuario de esa manera. Y todas esas son ideas que en el fondo, si tú dijeras, mira, las habilidades del researcher son esta, esta y esta, y no son esta y esta y esta, nunca haría y nunca existiría esa como polinización cruzada de qué es lo que podemos hacer como researchers. Oye, Renato, y con lo que tú nos estás conversando, y de hecho lo conversábamos fuera de cámara cuando estábamos coordinando la entrevista, dedicarte a una etnografía más visual, usando la fotografía, ¿cómo se dio como proceso interno en el equipo de ustedes y cómo son esos procesos de ir mutando la forma que investigamos? Me imagino que también a medida que ustedes se van especializando, todos vamos creciendo, adquiriendo nuevos conocimientos, la industria también cambia. ¿Cómo es ese proceso interno de enriquecer las herramientas que cada uno aporta a la investigación? Yo creo que lo fundamental es tener managers, tener jefes que entienden que trabajan para ti y no tú para ellos. Entonces, por ejemplo, en mi caso, hace como 3 años a mí me pasó que estaba un poco desencantado de la pega, como de llevar tanto tiempo haciéndolo. Y fui a hablar con mi jefe y le dije, mira, no sé, como que siento que quiero hacer fotografía. Se lo dije como en el contexto personal, así como siento que yo quiero dedicarme más a la fotografía, estoy pensando en, no sé si irme, no sé si bajar tal vez un poco mi jornada. Y él me dijo, ¿y no has pensado si tal vez eso tiene algún sentido como juntar eso con research? Y yo le dije, pucha, no sé, a ver, déjame pensarlo. Y a la semana siguiente le propuse un proyecto y mi jefe me quedó mirando y me dijo, no lo entiendo, pero hazlo. Y porque total, vaya entre perder una semana explicándome y perder una semana haciéndolo, hazlo, me lo traes y veamos qué pasa. Y eso hicimos un piloto. Entonces, cuando la gente me pregunta como, cómo cambiar las herramientas, cómo convencer a mi jefe de algo,
si yo me hubiese sentado ese día con mi jefe y le hubiese dicho, mira, quiero que en 3 años más mi pega a tiempo completo sea dedicarme a la fotografía en el campo, en UX, y quiero que, me hubiese dicho, estáis loco, o sea, si hoy día te estamos pagando por hacer una cosa súper específica, haz esa. Pero si tú partes de a poco y partes con un experimento y después el experimento se pone un poquito más grande, un poquito más grande, un poquito más grande, hasta que finalmente, sin darte cuenta en el fondo, como que cambiaste tu práctica diaria, digamos, pues la praxis de lo que haces en la pega. Pero para que eso funcione necesitas tener managers que de verdad estén dispuestos a escuchar a su gente y a ser súper abiertos y a decir, mira, tú eres el experto y estoy dispuesto a que tú inventes cómo hacer tu pega. Bueno, nosotros en IDA somos súper fundamentalistas con el hacer investigación porque entendemos que tiene un valor súper importante. Hay una etapa completa que nos dedicamos a ese proceso. Y en ese mismo etapa, digamos, tratamos de entender también el negocio de la organización con la que estamos trabajando y la orgánica propia de nuestro cliente. Pero nos pasa siempre que muchas veces nos encontramos con que de cara al cliente, que es el que te contrata, digamos, la investigación no tiene valor porque ellos tienen mucho estudio de mercado y saben quién es su usuario y tienen el analytics y te dan una serie de datos que no te permiten construir a estas personas. ¿Cómo crees tú que podemos plantear ese valor, esto que mencionabas tú recién, de estamos poniendo aquí a una persona que es la que va a usar tu producto, tu servicio, frente a contrapartes que a lo mejor no ven el valor y el espíritu de ese proceso? ¿Cómo lo convencí en el fondo? Es el gran desafío. y nos pasa todo, eso es terrible. Nos pasa todo, pero yo creo que una manera de hacerlo es mostrarle a la gente como el linkear los problemas que tienen los productos, los problemas que tienen como empresa, con la verdadera raíz del problema, que es que no entienden a su usuario. O sea, cuando tú, por ejemplo, imagínate, cuando tú diseñas algo como YouTube, donde todos somos usuarios, ¿verdad? O sea, todos ocupamos YouTube en alguna capacidad. Es fácil decir, bueno, pues yo soy el usuario, yo sé, si a mí me gusta, le va a gustar al usuario, ¿verdad? Y el proceso ahí está en mostrar mira, ¿ves este problema que tenemos? Si es que vas para atrás, digamos, si vas tratando de buscar causa, vas a llegar a algún supuesto que hiciste, a algún momento donde tú asumiste que entendías a tu usuario, pero no lo entendía. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que tú pusiste antes, cuando estábamos en el tema pasado, cuando tú dices como asumiste que la gente sabe usar un celular, o asumiste que la gente sabe leer en inglés, o asumiste que la gente sabe acceder a un sitio web. Porque en la pieza donde tú estabas diseñando este producto, en la sala de directorio donde los ejecutivos estaban, todos sabían usar un celular y todos sabían acceder a un sitio web. Y a nadie se le ocurrió el que fuera de esa pieza podía ser que había gente que no tenía, que no era, para quien ese no era el caso. Y yo creo que cuando uno les demuestra eso abre la posibilidad de que uno les diga, imagínate cuántos casos más hay. Imagínate cuánto más podemos descubrir si tú nos das tiempo, espacio y recursos, porque eso es lo otro. La gente dice como, ya, ok, me convenciste, ¿lo podemos hacer gratis? ¿O lo podemos hacer en tiempo cero? y no, pues, cuesta plata, se demora tiempo, pero vale la pena. Sí. Sí. No ha pasado, hemos tenido una epifanía con eso últimamente, bien grande con la Andrea. Oye, el 2016, bueno, contarle a la gente, con Renato nos conocimos el 2016 porque lo invitamos a ser parte de los charlistas del Interaction South America ese año, y ahí pudiste coincidir con, bueno, entre algunos amigos que ya tenías, y te hiciste amigo de otros personajes como Alan Cooper, ¿cierto? Y eso te llevó a hacer algunos trabajos con él. De hecho, he estado haciendo clases últimamente con él. ¿Cómo está esa relación? Porque uno, me imagino que a ti a lo mejor te pasó viendo los libros del Alan cuando estabas en la U y después conocerlo, hacerte amigo. ¿Cómo ha sido esa relación? Y cuéntanos un poco lo que estás haciendo con él. Mira, partir por decir que ISA 2016 es una de las mejores conferencias, no lo digo solo porque tú estés aquí, Rodrigo, pero es una de las mejores conferencias a las que yo he ido, y Alan también lo dice, fíjate.
porque ustedes generaron algo muy mágico en esa conferencia, que era la idea de que la gente que venía a dar una charla no entrara, diera su charla y se fuera. Claro. Que la gente que venía a dar una charla estuviera, que realmente construyera comunidad. Y no solo con la comunidad local en Chile, sino también entre nosotros, entre la gente que habíamos venido de afuera. Y porque ustedes nos hicieron estar ahí toda la semana, porque a pesar de que todos hablábamos el sábado, Claro. había que estar ahí de lunes a Nos sábado. obligaron. Fue genial, fue realmente fantástico porque, claro, yo conocí a algunos de los charlistas, como Molly Nix, que en ese entonces estaba en Uber, que es mi amiga, pero estaba como la leyenda, Alan Cooper, que todos leímos su libro, y yo me acuerdo la noche anterior de entrevistarme en YouTube, haber agarrado el libro y haber así como ojeado rápido, así como ya, para agarrar lenguaje para poder hablar de UX en la entrevista. Entonces, como verlo en persona y como, uy, tener la posibilidad de pasar una semana con él fue increíble. Y cuando volvimos a Estados Unidos, él vive en California, yo vivo en Nueva York, le escribí así como, oye, fue genial conocerte, muchas gracias. Y él me contestó como, oye, pero sigamos en contacto. Y a él le interesaba el trabajar el tema de como ética en computación, ética en tecnología. Y justo ahí UC Berkeley también estaba buscando un proyecto en esa área. Y en Google tenemos la posibilidad de como dedicar un día a la semana o el 20% de tu tiempo a algo que te interese fuera de tu pega. Entonces yo le dije a mis jefes que iba a trabajar con Alan. Y durante 2 años y medio estuvimos diseñando un curso que en el fondo lo diseñábamos mientras lo dictábamos en Berkeley, sobre cómo, o sea, lo llamamos cómo pensar como un buen ancestro. Y tenía la idea de la motivación inicial de cuando construimos tecnología estamos tan acelerados, estamos tratando de como rápidamente llegar a la meta. ¿Y qué pasaba si es que uno enlentecía el proceso y si lo miraba de comienzo a fin? Y uno decía, bueno, ¿cuál es la real consecuencia, no sé, de un iPhone? ¿Y qué pasa si es que miras el iPhone ya no como el iPhone desde el ciclo de lo lanzan hoy día y en 2 años más ya está obsoleto, sino de dónde vino el material que hizo este iPhone hasta dónde va a llegar el material que hizo este iPhone? O qué supuestos existían cuando se diseñó esto y cuáles resultaron ser verdad y cuáles resultaron no ser verdad. Y ahí empezamos a trabajar con alumnos y hasta el día de hoy tenemos una relación de trabajo súper rica de colaboración que para mí ha sido fantástica porque él se convirtió en como mi mentor y mi colega, pero también como amigo y ha sido súper genial el poder seguir trabajando con él, el viajar a conferencias juntos y enseñar nuestro curso. De repente nos han invitado a hacer como el semestre entero en 8 horas y ha sido súper entretenido. Es un gallo súper generoso, un gallo que inspira. Así que te lo agradezco mucho. De nada, nosotros felices con haber instalado esa posibilidad de que todos se conocieran. Hace poco también entrevistamos a Jorge Arango, también se recordaba muy bien de esa conferencia porque también le permitió después escribir su libro. Entonces, no, Sí, fue pues, entretenido esa vino experiencia. a probar el tema del libro a la Claro. conferencia. Sí, Oye, pero no, dale. no, O sea, dale, yo dale, solo dale. iba a decir que es que esa es la gracia de estas conferencias, ¿no? Que cuando Mm. es un campo chiquitito, después la gente se encuentra, ¿no? Hace poco fui a dar una charla a Londres y Joe Natoli, que también estaba en Santiago, eh, era también uno de los charlistas. Y nos encontramos y empezamos a hablar de Alan, entonces lo llamamos y al final terminamos teniendo como una sesión por videollamada con Alan que estaba en California y es súper Qué mágica bueno, esas relaciones. qué bonito. Oye, y tú mencionabas recién esto de la ética en los procesos de diseño, y no sé, al menos personalmente creo que no es algo que se aborde mucho cuando hacemos diseño de experiencia y que va, como decías tú, desde los materiales de un producto como un iPhone hasta cuestiones más simples, entre comillas, como, no sé, la protección de los datos de las personas, el cómo uno hace los procesos para darse de baja de un servicio, etcétera. ¿Tú crees que esa es una conversación o es un ámbito que tenemos un poco al debe como diseñadores de experiencia? ¿O que es algo que no nos preocupa y como que es como romántico pensar en esa ética? Yo creo que tenemos una responsabilidad porque como
el paso 1 en UX fue ganarse el asiento en la mesa, ¿verdad? El paso 1 fue el que cuando los ingenieros piensan su producto, piensan ya, necesitamos un ingeniero, necesitamos un product manager, necesitamos un diseñador y necesitamos un researcher, y necesitamos un program manager, y necesitamos, ¿qué más necesitamos? Entonces el paso 1 fue que nos ganamos ese asiento en la mesa, y eso no fue un dado, hubo que pelearlo, hubo que decir, mira, el usuario importa y alguien tiene que ser la voz del usuario y alguien tiene que tratar de entender a ese usuario. Pero ahora que tenemos asiento y ahora que que existimos como campo, digamos, y que tenemos un lugar nuestra responsabilidad es decir, bueno, ¿y qué más necesita el usuario que nosotros representemos? Y si tú estás ayudando a construir un producto que tiene repercusiones negativas o que tiene un potencial impacto negativo, es nuestra responsabilidad el decirle al cliente, el decirle a nuestro empleador, el decirle a quien quiera con el que estemos trabajando, oye, ¿hemos pensado en esto? Porque esto es lo que va a pasar. Y lo que aprendimos con Alan en el proceso de ese curso fue en darnos cuenta que cuando esas herramientas están bien construidas, para que uno pueda levantar la mano, porque la visión que teníamos con ese curso era nuestros alumnos, Berkeley está en Silicon Valley y todos nuestros alumnos hacen internships en Facebook, en Apple, en las grandes empresas de Silicon Valley. Entonces el desafío era cómo hacer que el intern, que el de más abajo en la escala de cuán senior son dentro de la empresa, pueda levantar la mano y decir, oye, aquí hay una repercusión que ustedes no han pensado, aquí hay una responsabilidad ética que ustedes no han pensado. Y lo que nos dimos cuenta es que cuando esas herramientas están bien construidas, están construidas dentro de un espacio de respeto y un espacio de tratar de construir un mejor producto, las empresas están súper abiertas a escucharlo. Así que sí, yo creo que es una conversación pendiente y una responsabilidad pendiente que tenemos que seguir trayendo a la mesa. Oye, Renato, ya vamos llegando un poco al final de la entrevista, pero quería preguntarte por un tema que yo creo que en la industria del UX o nuestro campo ha sido un tema de discusión de los últimos años, que es el tema de cómo insertamos los procesos de investigación en procesos ágiles, que eran procesos que no necesariamente los creamos la gente que nos dedicamos al UX, sino que los estamos moldeando aún para que podamos hacer bien virtuosos nuestros procesos de tanto la investigación de productos como la creación de productos. ¿Cómo ves tú hoy día el campo de la investigación insertado en estos procesos que a veces se malentiende, que son rápidos, más no ágiles? ¿Cómo veis tú eso? No sé si soy la persona correcta para responder eso, porque mi proceso de investigación es todo lo contrario. O sea, mi proceso de investigación es, yo me voy una semana a vivir con un usuario, con un creador de YouTube, no sé, en India. Voy a vivir con ellos una semana y tomo fotos. Y después vuelvo y trato de digerir esas fotos y trato de entender cuál es la historia que le puedo contar a la empresa que les va a permitir construir un mejor producto. Sin embargo, porque igual soy parte de una empresa donde tengo evaluación de desempeño y las típicas cosas que de empresa. Que como empleado, que están bien, si no puede ser chip libre, no puede ser como, no, Google me paga mi sueldo, me ven una vez al año y están súper felices. Yo creo que la manera de hacer eso es que la gente que está en el proceso, porque no creo que sea justo que como researchers nosotros digamos, mira, tenemos que frenar el proceso de desarrollo 6 meses para que podamos entender esto bien y después podemos volver a la... que hay un contacto permanente. Y eso es un sacrificio que a veces es personal, por ejemplo, para mí con las zonas horarias, que si estoy en India, bueno, tengo que estar dispuesto a conectarme a una llamada en Mountain View a las 3 de la mañana, porque la gente que está manteniendo el proceso de desarrollo vivo necesita estar escuchando las historias de los usuarios permanentemente. Entonces yo creo que más que tratar de pensar cómo aceleramos nuestro proceso, que es un proceso que necesariamente requiere un poco más de tiempo y un poco más de reflexión, la pregunta es cómo no perdemos el contacto con la gente que en su propio campo tiene la posibilidad de decir, mira, nuestro proceso de desarrollo es así, dura un mes o dura 3 semanas o tenemos un sprint de 3 semanas que se repite y yo no le haría un favor a la empresa diciéndole, no, es que esas 3 semanas deberían ser 6 meses. Yo creo que lo importante es cómo tú te mantienes metido en ese proceso a la vez que eres capaz de mantener un proceso un poco más lento que te permita entender más en profundidad al usuario. Difícil desafío ese. Sí, porque es como, así como está es como una mejora continua o una investigación continua que va enriqueciendo un proceso de mejoramiento de un producto, pues, al final. Sí.
Oye, antes de despedirte, Renato, ¿algo que podáis contar de lo que se viene en YouTube? Yo sé que me imagino que hay cosas que no podéis contar, pero Esto una papita, así como, va a salir claro. en un tiempo más, así que no O va a algo en ser lo que estés noticia trabajando cuando... últimamente, como que tú estés así como, mira, ojo con lo que se viene. Eh, o sea, no, No podéis, yo no, sé que no porque podéis me gusta contar. mi pega, no quiero que me echen. Eh, no, ¿sabes qué? Lo que yo te diría que es lo poderoso que es YouTube, lo poderoso que es en el sentido como de herramienta de conexión, Mm, el hecho que este mismo video exista, ¿no? Que Mm, ustedes puedan decir en Santiago, mira, a pesar del COVID, tengamos un foro donde podamos discutir nuestro campo. Y mm. así como nosotros estamos hablando de UX, te aseguro que hay ortodoncistas hablando de ortodoncia y hay mecánicos hablando de mecánica, o sea, y yo creo que eso, más que cualquier producto que yo pueda decirte, mira, mm, viene un feature que te va a permitir hacer esto y esto otro, lo increíble es, como, es esa capacidad de decir, mira, lo que necesites, lo que quieras aprender a hacer. El otro día se me ocurrió que no sabía chiflar y dije como, Obvio que está en YouTube. voy a buscar en YouTube cómo aprender a chiflar. Todavía no he aprendido, pero encontré muchos videos y estoy tratando de aprender a chiflar, pero es como pequeñas cosas que en realidad si lo piensas como si tuvieras que encontrar fuera de YouTube, si tuvieras que como Mm, tratar de encontrar estos recursos, mm, no existirían. Y yo creo que para mí el por qué me levanto en la mañana y encuentro que esto es increíble, es por eso, el que no importa lo que te apasione, no importa lo que en tu vida tú consideres esto es bacán, hay algo en YouTube, hay una esquinita en YouTube de gente que le gusta lo mismo que tú mm, y que está dispuesta a compartirle, que está dispuesta a ser como súper geek sobre eso, mm. ya sea mm. aprender a usar tu nueva cámara o hablar de UX o cualquier otra cosa. Excelente. Nada, gracias Renato por la Muchas gracias. conversación. Estamos muy agradecidos por la conversa, por la buena onda, volver a verte después de tanto tiempo también, aunque sea por una videoconferencia, es siempre un agrado. Eh, y nada, pues, no sé si tenéis algo que queráis contarnos para cerrar, algún cierre de lo que hemos conversado. Solo darles las gracias por tenerme, lo pasé súper bien, pasó volando. Ojalá que a Sí, la gente que esté viendo se le pase volando también y no hayamos dado la lata. Pero no, agradecerles a ustedes por la invitación, pero también por generar estos espacios. Estuve viendo los capítulos anteriores cuando me mandaste la invitación y pucha, qué afortunados somos que ustedes estén haciendo esto, po, y que Gracias. existan recursos de UX en español, que podamos compartirlo, y eso es un espacio súper valioso, así que yo creo que en nombre de la gente que los está viendo y que los está viendo continuamente, les doy las gracias por eso. muchas gracias, Bacán. Renato. A la gente que nos está mirando y escuchando, queremos promocionar, no dejar de promocionar nuestro ciclo de workshops que tenemos todos los jueves. Jueves por medio vamos a estar en directo a través de YouTube. Pueden ir a revisar Meetup, inscribirse y ver las últimas noticias que nosotros vamos a estar avisando ahí sobre horarios, temas, relatores. Y el resto de los capítulos que ya salieron del workshop pueden revisarlo en youtube.com/idachile. Y recordarles también que pueden descargar nuestros ebooks. Está el de personas provisorias, si no pueden hacer un proceso de investigación afuera porque están confinados o porque tienen restricciones de presupuesto. Ahí les sugerimos a algunas personas provisorias que pueden adaptar, modificar para el propio proceso de investigación de sus productos y servicios. Y recordarles también que nos pueden seguir en Instagram, en Twitter, en Facebook, en LinkedIn. Estamos ahí también compartiendo mucho contenido. Este programa lo puedes escuchar también en Spotify y denle like, suscríbanse y todas esas cosas que dicen los youtubers cuando uno publica un video, y cuéntenos qué les parece este nuevo formato. Estamos muy contentos además porque las personas nos han ido dejando preguntas o nos han ido haciendo algunas sugerencias, así que ese también es un espacio para conversar. Y como ya es habitual, todos los días en nuestro blog estamos también compartiendo contenido en español en torno a UX. Eso, Renato, un abrazo grande. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día. Y recordarles que este virus maldito que nos insiste en volver
lo tenemos que parar entre todos y todas. Mantengamos las precauciones, aunque se estén levantando cuarentenas y confinamientos en distintos lugares del mundo, hay que cuidarse y la responsabilidad parte por cada uno de nosotros. Eso sería. Un abrazo para los dos y nos vemos en el próximo capítulo de Los martes son de UX. Que estén bien. Chao. No le molesta más a mi ingeniero que decir, no, es que llegamos al límite del título y ahora voy a tener que ir a buscar a otro que además es como medio humanista. Entonces, como que te mira con asco, así te mira como con absoluto